Cuentos terroríficos 2022. Actividad: Grupo Terrifix y Candy Lovers de A Buen Puerto. Una eternidad para amarte. Escrito por María Eugenia Segura. Año 1522, Antigua Escocia. Terrence Granchester y su hermana Amelie eran llevados ante la corte acusados de herejía, una injusta acusación. El rey Archibald Cornwall era quien los acusaba. Su consejero Neil Ligand, quien fuera su tutor al fallecer sus padres cuando él tenía apenas 10 años, los acompañaba. Ella sería quemada en la hoguera y él sería atravesado por su propia espada. Contexto de la historia. Terrence era el teniente en jefe del ejército de su majestad, leal a su rey. Desde los 16 años se unió al ejército que custodiaba la corona. A pesar de proceder de una familia de alta alcurnia, él decidió seguir su propio destino al morir sus padres y con la custodia de su hermana 5 años menor que él. Su habilidad y destreza con las armas lo llevaron a ganarse el más alto grado y el afecto de su rey, quien en un año antes desposó a su hermana, y a partir de esa unión comenzó su terrible destino. El consejero, quien practicaba en secreto el ocultismo, se encargó de envenenar el corazón de su rey y de hacerle creer que Terrence levantaría una rebelión en su contra, puesto que tenía el afecto del reino entero, y que Amy, su hermana, lo tenía embrujado. El rey estaba cegado, pues el consejero le había hecho un hechizo y día a día eso lo hacía ser un tirano desalmado. Se había olvidado de la casi hermandad que lo unía a Terrence y del amor que sentía por Amelie. Por eso, en cuanto él partió a la que sería su última batalla, su hermana comenzó el peor de sus calvarios. «¿Por qué, mi rey? ¿Por qué nos haces esto?», suplicaba Amelie dentro de aquel calabozo en donde había sido confinada. «Silencio, bruja. En cuanto tu maldito hermano regrese, conocerás tu destino», le gritó Neil mientras el rey le miraba con una mezcla de resentimiento. Pero, ¿por qué sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos ante aquella mujer? Casi no podía recordar su maldad, y si lo hacía, era gracias a que su consejero le repetía que ella era quien lo tenía enfermo. Amelie sola en aquel lugar solo podía recordar su hermosa historia de amor. Toda su vida creció idolatrando en silencio a su rey. Por eso, cuando su hermano le anunció que deseaba demostrar, ella se volvió loca de felicidad. Entre sus recuerdos estaba el día de su compromiso, cuando él delante de su corte puso aquel hermoso anillo con un hermoso zafiro del mismo azul de sus ojos y besó su dorso. Aquella noche de bodas en las que entre besos consumaron su amor. ¿Qué pasó después? Él cambió rotundamente. No volvió a compartir su lecho con ella, ni siquiera le dirigía la palabra, y a ella no se le permitía salir de sus aposentos. A su hermano solo lo vio el día en que partiera a su batalla y solo pudo despedirse de él con una seña de mano desde el balcón de su cuarto. Volvió a llorar desconsolada. Solo esperaba que llegara su amado hermano y lo salvara, que alguien le explicara qué era esa absurda pesadilla. Terrence, por su parte, terminaba de ganar otra ardua batalla. Era diestro con la espada y todo su ejército lo admiraba y apreciaba. Luchaban hombro con hombro. Su subcomandante era su fiel amigo, quien más de una vez estuvo a punto de dar la vida por él. Amanecía cuando llegó un jinete a darle una mala noticia. «Teniente, le tengo balas nuevas. El rey prepara una emboscada». Él dudó para seguir. «Habla, maldita sea», dijo Terrence, sujetándolo por el cuello. «Habla, ¿qué es lo que sucede?». El hombre forcejeó y se soltó del agarre. «El rey ordenó que lo apresen y su hermana, la reina, tragó saliva. Está condenada a la hoguera. Se le acusa de haber hechizado al rey». Terrence, sin dudar, subió al caballo seguido por sus hombres y a todo galope llegó al reino. Ya era esperado por varios soldados. Aun cuando había orden de aprehensión, ninguno se atrevió a tocarlo y entró directamente a la plaza principal. Oscurecía y en medio se vislumbraba lista la leña para lo que sería una hoguera.
En un templete estaba el rey, su consejero y la Santa Corte. Unos soldados le marcaron el alto, pero él no hizo caso, solo sus hombres. El rey se puso de pie y gritó: «¡Detente ahí, traidor!». Pero Terriss no hizo caso y continuó caminando. El consejero se acercó al rey y en voz baja le dijo: «Que traigan a Amelie, y verás que ni por ella se detendrá». Acto seguido, el rey le señaló a Terriss la hoguera. Ahí estaba su hermana. Amelie miró a su hermano, pero de inmediato fijó su mirada en su esposo, el rey. Él compartió unos segundos esa mirada. Ella suplicaba por su hermano, pero implícitamente le daba su amor en ella. El consejero, al percatarse que el rey estaba a punto de flaquear, le ordenó al verdugo que le cubriera el rostro. 2 guardias sujetaron a Terriss y el rey enseguida dio la orden: «Enciendan la hoguera, y a él acábenlo con su propia espada». Se dio la vuelta para retirarse. No tenía ni siquiera el valor de presenciar aquello. Entre gritos del pueblo entero se escuchó la voz de Terriss: «Así pagas la lealtad y el amor. Así te condenas a ti mismo. Que el Dios de los cielos sea entonces quien te condene por esto». Volteó a mirar la hoguera encendida en donde su hermana comenzaba a arder. Con mirada suplicante le dijo a su más fiel guardia: «Toma mi espada y acaba tú con esto. Sé tú mismo, fiel Charles, quien termine mi suplicio». El hombre bajó la mirada y con toda la tristeza reflejada en su mirada, obedeció la última orden de su teniente, más que nada su amigo. Neil miraba satisfecho. Ordenó que el cuerpo de Terriss fuera llevado a una cueva, bajo la encomienda que nadie, ni siquiera el rey, debería saberlo. Él llegó cuando los guardias dejaron el cuerpo aún tibio. Para él aún no terminaba la infamia que había cometido. La espada que atravesaba a Terriss era de gran valor y él la deseaba, pero no sería fácil, puesto que era de plata y él era un ser de la oscuridad, así que decidió hacer un conjuro para que su venganza no tuviera fin. «Yo, Neil, ser de la oscuridad, te condeno a ti, Terriss Granchester, a vagar por este mundo. Este hechizo ni el Supremo puede deshacer. Vagarás por 500 años. Tu lucha no tendrá fin ni tregua, puesto que te enfrentaré a...». Estaba a punto de terminar el hechizo cuando escuchó las voces. William, el fiel mayordomo de Terriss, irrumpió: «Detén tu hechizo, maldito. Lo escuché todo. Qué grande es tu ira». Entonces Neil se mostró cuál era: una especie de demonio con ojos que irradiaba sangre. Quiso echársele encima, pero William empuñaba un puñal bendito y entonces se desvaneció entre gritos desgarradores. Entonces se dio cuenta Terriss estaba condenado, y él era el único que podía hacer un hechizo para revertirlo. Debía hacerlo antes del amanecer, pero nadie debía saberlo. Lo cargó y lo llevó a lo alto de la montaña. Ahí hizo un llamado a los seres de luz, a quien él veneraba. Pidió ayuda y entonces el Ser Supremo habló. El hechizo solo terminaría cuando el verdadero amor de Terriss sacara la espada para que él pudiera acabar con el ser oscuro. Ella solo tendría ese poder, pero una vez que eso sucediera, también él dejaría de existir. Llegaron los primeros rayos de sol cuando Terriss se puso de pie, tambaleante apenas si podía recordar todo lo que había sucedido. Reconoció aquel lugar, era el jardín de lo que fue su hogar en la infancia. Ahí estaban aquel par de lápidas de sus padres y a un lado otro par para ser instaladas. En una estaba el nombre de su hermana Amelie y en la otra su nombre. Lloró en silencio para después dar rienda suelta a su frustración. «Juro por mi sangre que algún día te encontraré. No descansaré hasta acabar contigo, Neil». William, su fiel sirviente y él partieron. Su andar se convirtió en un ir y venir infinito, ya que todos le creyeron muerto. Se dedicó a cambiar por más de 4 siglos de residencia y de nombre. Aun cuando estuviera de un lugar a otro, la lealtad de su sirviente le siguió de generación en generación, legándole a cada uno de ellos la sabiduría y el secreto. Terriss, por su parte, cada noche de luna llena salía a cazar, ya que el ser oscuro requería de sangre humana para sobrevivir. Siempre sabía dónde iba a ir. La ira que llevaba dentro de sí lo llevaba a él. Esperaba algún día encontrar otra forma de acabarlo, o por lo menos que no le hiciera daño a los demás.
Por eso, llegando a finales del siglo XX, su corazón lo llevó a América y decidió establecerse ahí. Aquella noche de 1999 salió en busca del maldito. Apenas si se podía ver en medio de aquella nevada cuando escuchó los gritos de aquella mujer. Cuando llegó la encontró. Estaba encogida con algo entre sus brazos. Estaba agonizante. No había rastros de que el maldito le hubiera hecho daño. Movió un poco su cuerpo para ver que el bulto que llevaba era un recién nacido por su apariencia. Hoy no. Justo cuando estaba a punto de encontrarlo. Maldecía su suerte. Estaba a punto de incorporarse y de salir en busca de ayuda, pero la mujer lo tomó del brazo. Le estaba entregando a su bebé. Él quiso hablar, pero ella le extendió la mano con un papel y apenas él lo tomó, ella murió. Diantres, ¿por qué a mí? ¿Y ahora? Parece ser una dirección, dijo mientras levantaba el pequeño bulto. Caminó hacia donde había dejado su caballo y se dirigió hasta el lugar señalado. Era una casa hogar. No quería dar explicaciones, así que decidió dejar el pequeño en la entrada. Tocaría el timbre y se iría. Cuando estaba por hacerlo, el pequeño lo tomó del abrigo. Aquello lo hizo estremecerse. Un escalofrío lo recorrió, y liberándose del agarre, tocó el timbre y se alejó. Se quedó tras los arbustos para cerciorarse que saldría por él y se fue. Al llegar a su casa se dio cuenta de algo. Justo donde estaba aquella espada invisible para todos, estaba la pequeña huella de aquella pequeña mano. Año 2015. High School, Illinois. Candy, como todos los días, salía a toda prisa para ir a su trabajo de medio tiempo. Era una chica no muy popular. Tenía que conservar buen promedio para poder seguir estudiando. Sobrevivía gracias a su trabajo y a la bondad de su jefa, Annie, una joven empresaria y diseñadora de modas que tenía una boutique. Era 5 años mayor que Candy. Cuando ella llegó solicitando el trabajo un año atrás, Annie no pudo negarse a pesar de la edad de la chica. En ese entonces ella empezaba y no tenía mucho para pagarle a alguien que le sirviera como modelo de tallaje. Ella era perfecta. Tenía buena figura y tan solo le pidió que, además del sueldo, le permitiera vivir en el cuarto de azotea de aquel lugar. Annie era muy creativa y en muy poco tiempo se hizo de muchas clientas, así que Candy pasó a ser su mano derecha y amiga. Candy, tomémonos libre la tarde. Vamos a ese lugar esotérico del otro día. Estoy impactada. Ahora sí que estoy segura, esta es mi última reencarnación tal y como te lo había dicho. Annie era una joven hermosa, siempre iba a la moda, provenía de una familia acomodada. Al cumplir la mayoría de edad, decidió cumplir sus sueños y empezó su carrera de diseñadora. En cuanto pudo, se independizó. Tenía el cabello negro y sus hermosos ojos azules le daban un aspecto triste. Tenía la firme convicción de que en sus vidas pasadas algo le había hecho sufrir por amor. Por eso deseaba encontrar el amor verdadero. Por Dios, Annie. Digo, jefa, ¿sigues creyendo en eso? ¿Vas a volver a decirme que esta es mi primera vida y que tengo una misión extraordinaria? Ya estoy creyéndomela. Llevo varias noches soñando la misma historia, que soy el amor de un ser de otra época y que solo yo puedo salvarlo. Dijo aquello riendo, aunque varias veces había bromeado. Era verdad lo que decía. Era un sueño cada vez más vívido. Aquella voz que le decía que ella y solo ella podría amar a un ser inmortal. Esta vez era todo tan real, así que no se hizo mucho del rogar. Terris, por su parte, vivía a las afueras de Chicago. Tenía un par de años ahí. Amaba ese clima. Tenía la sospecha de que algo estaba por pasar precisamente en ese lugar. A veces solía salir y caminar por donde encontró a aquella mujer y su bebé. Vivía con su fiel sirviente Albert, sucesor de William, por varios siglos, y con el sobrino de Steer. El chico era muy inteligente, era quien se encargaba de las empresas de su patrón, quien ahora se hacía llamar Terry Graham, dueño de los laboratorios Graham Company a nivel mundial. Él sabía el secreto que durante siglos guardó por lealtad a su jefe y amigo. Esa tarde le pidió un favor. Llegaría uno de los más grandes accionistas de la compañía y él deseaba darle hospedaje en la mansión. Anda, Terry, di que sí. El señor Brighton es un hombre muy serio. Es primera vez que sale de Londres a América. No había venido a América y es de esos tipos egocéntricos que se rehúsa a las costumbres de este continente. Solo será un par de meses.
Le decía siguiéndolo por toda la estancia. ¿Sabes qué opino de los extraños? Si acepto, al rato vas a querer meter a todos tus accionistas y a sus amigas. Dime algo que pueda convencerme. Le decía sin parar de bajar libros, disponiéndose a irse a su lugar favorito. El señor Brighton proviene de una familia de Escocia. Su descendencia data de hace poco más de 500 años. Le dijo seguro de que podría convencerlo. Terry lo miró interesado y apretando los libros asintió. 2 meses, nada más. Y el menos contacto posible que pueda tener yo con él. La mansión es muy grande. Adviértele que no debe entrar a mis aposentos, ni a mis habitaciones privadas. Tú te haces responsable, ¿entendiste? Así que ya vete de mi vista, antes de que me arrepienta. Terry había cambiado durante siglos su apariencia. Tenía la edad en la que fue condenado 28 años. A pesar de los siglos, él seguía conservando su melena oscura, siempre atada en una coleta. Era de espalda ancha, su cuerpo atlético y su altura lo hacían un hombre imponente, a juego con su voz grave. Sus ojos azules eran electrizantes. Amaba la literatura y cada vez que podía a lo largo de los siglos se escapaba a los mejores teatros del mundo a ver obras de teatro. Nunca socializó con nadie. Su única familia eran sus leales sirvientes, conocedores de su vida. Así que aún a pesar de todo lo vivido, aún no conocía el amor. A veces cuando asistía a los espectáculos, las mujeres lo acechaban, pero ninguna lo hizo sentir algo en especial. Sabía que la indicada llegaría y él lo sabría. Esa tarde, después de acompañar a Annie, Candy decidió ir a uno de sus lugares favoritos, la biblioteca. Faltaba un par de cuadras para llegar cuando comenzó a llover. Con paso apresurado llegó. Estaba a punto de llegar a la entrada cuando un hombre alto iba saliendo y se cruzó en su camino. En su intento por esquivarlo, tropezó. Ese hombre era Terry y alcanzó a sujetarla. Le pasó un brazo por la cintura y con la mano la jaló hacia él. Quedaron muy cerca. Aquello se sintió como una descarga eléctrica para ambos, puesto que sus ojos se tomaron de frente. El azul zafiro de él y el verde esmeralda de ella fue como si se reconocieran. Después de pasar la emoción, él la soltó y con una sonrisa sarcástica le dijo: «Ten cuidado, pecosa. A pesar de tu peso podrías derribar a alguien. No precisamente a mí. Soy más alto y muy ágil». Ella no podía articular palabra. Se limitó a entrar casi corriendo. Él apenas si la siguió con la mirada y siguió su camino. La chica se sentía inquieta. Ese hombre, ella lo había visto antes, pero lo recordaba diferente. No pudo concentrarse en su lectura, así que en cuanto cesó la lluvia, salió del lugar. Era fin de semana, así que podría ir a caminar a la orilla del río, el lugar donde solía ir a hablarle a su mamá, a quien nunca conoció. Lo único que pudo saber de ella es que fue madre soltera y que realmente la amó. Desafortunadamente, cuando se embarazó, padeció mucha hambre, puesto que también estaba sola en el mundo, y al nacer Candy su salud se deterioró. Ambas pasaron los primeros meses de su vida rodando por las calles en trabajos de que apenas si le permitían sobrevivir. Ese invierno fue muy crudo y la mujer enfermó de neumonía, así que decidió llevar a Candy a una casa hogar para que no murieran juntas. Se sentó en la misma orilla de siempre. Solía llevarle margaritas y una a una las arrojaba, al igual que sus lágrimas iban perdiéndose. «¿Acaso me estás siguiendo, pecosa?», dijo una voz a sus espaldas que la hizo estremecerse y de inmediato se puso de pie. «¿Usted? ¡Claro que no!». Ese hombre, ella sabía acaso quién era. ¿Por qué le resultaba familiar? ¿Por qué sentía que ella le pertenecía? Hacía un par de horas que se había tropezado con él y ahora estaba nuevamente frente a ella. «Eres tú, ¿verdad?», lo dijo mirándolo con firmeza a los ojos. «Eres quien ha estado rondando mis sueños». Entonces fijó su mirada en el pecho y lo apuntó. «Sí, eres tú». «¿De qué hablas, chiquilla pecosa? ¿Acaso te conozco? Si estoy aquí es porque... Esos ojos, esta chiquilla, ¿qué está pasando?». «Simplemente escuché esa voz que me decía que me ordenaba venir aquí». «Diantres», se decía a sus adentros. Hasta ese momento se dio cuenta de sus lágrimas y su corazón sintió un vuelco, un dolor que no sabía explicar.
Esa tarde, cuando fueron ella y Annie al lugar esotérico, la mujer que estaba ahí le dijo algo. Tus sueños. Tú eres la elegida. La espada que atraviesa su corazón será la misma que atraviese el tuyo, pero es tu misión. Reconocerás el amor con tan solo mirarle a los ojos. Él está esperando que lo encuentres, que lo liberes. En ese momento sonaban esas palabras en los adentros de Candy y volvieron a brotar las lágrimas. Terry, impulsado por algo que no sabía entender, acarició su rostro, limpiando sus lágrimas. ¿Qué era eso? ¿Por qué su corazón se estremecía ante esa chiquilla? Mientras tanto, Archie Brighton llegaba a la mansión Graham. Steer y su tío Albert le daban la bienvenida. Entraron directo al salón principal. A pesar de que Terry solía ser muy conservador, el lugar no lo era. Estaba lleno de detalles modernos y elegantes. A su llegada, el invitado sintió un escalofrío al pasar por el estudio del señor. Steer le advirtió: mi tío es un hombre muy especial y quisquilloso. Le ruego no entrar en especial a esa habitación. Le ruego nos disculpe. Archie asintió y siguieron hasta llegar a su habitación. El hombre era un joven elegante y refinado. Era quien se encargaba de administrar la fortuna familiar. Era alto, de cabello rubio y ojos amielados. Agradezco la hospitalidad. Voy a salir a conocer la ciudad. ¿Podrías recomendarme un buen lugar? Me gustaría comprar algo de ropa. No viajo con mucho equipaje. Steer le indicó cómo llegar y acto seguido el joven salió. En poco tiempo llegó. Era un hombre que pocas cosas le entusiasmaban. Le pidió al chofer que lo dejara y le indicó la hora en que deseaba ser recogido. Caminó mirando la ciudad sin mucho interés. De repente algo llamó su atención. Era una tienda de reliquias. En el aparador había una caja conteniendo un pequeño anillo. Entró sin más saberlo y, por su parte, Annie había estado mucho rato también fuera de esa tienda mirando la misma joya. Pasos antes que él, entró y justo en ese momento estaba recibiendo la caja de manos del anticuario y de repente escuchó una voz a sus espaldas. «Yo quiero esa sortija». Annie volteó a mirarlo. «Qué tipo más maleducado», pensó, pero se embelesó con aquel hombre que ni siquiera se dignaba a mirarla y solo atinó a quitarle la joya. «Estoy dispuesto a pagar lo que pida. Dígame cuál es el precio». El anticuario le reclamó. «La señorita lo pidió primero. Ella lo quiere». Pero Annie no decía nada. Aquel hombre la tenía impactada. Él apenas si volvió la mirada, pero sus ojos azules lo atrapó. Era como si al mirarlos viera a alguien imposible de olvidar. Sintió una especie de paz, pero también una guerra interior lo hizo volverse. «Si ella está de acuerdo, me la llevo». Hasta ese momento recobró la compostura y asintió. Tomó su bolso y salió nerviosa. Ese hombre jamás lo había visto, pero alteró los latidos de su tierno corazón. Esa noche Candy no podía dormir. Miraba fijamente al techo recordando quién era ese hombre que con tan solo recordarlo le hacía sentir que llevaba una vida entera esperándolo. Y Terry, por su parte, encerrado en su estudio, recordaba a esa pequeña joven pecosa que jamás ninguna mujer lo había tocado y mucho menos había hecho que él le diera su atención. Sonrió recordando que fue él quien salió huyendo cuando ella le dio aquella margarita. «Ten», la arrojaba al río. «El agua se lleva las penas y tú tienes una muy honda», se lo dijo apuntando su pecho. Una semana más tarde Terry se preparaba. Esa noche habría luna llena y el maldito estaba cerca. Lo sabía puesto que percibía ese olor a muerte que traía a su paso. Estaba dispuesto a enfrentarlo, como cada que sabía que podía estar cerca. Iba de salida cuando se topó con su huésped. No le era agradable. Aunque Steer y el mismo Albert habían congeniado con él, era un presumido para su gusto, así que trató de sacarle la vuelta. «Buenas noches, señor Graham». El castaño apenas si contestó el saludo, levantando la mano. «¿En verdad es usted de Escocia? No lo parece». Terry lo miró fijamente. «Lo soy. Y si usted es realmente inglés, debería de tener la delicadeza de referirse a su anfitrión con más respeto elegante». No detuvo su andar y desapareció subiendo de un salto a su caballo. Archie aprovechó y se dirigió con paso rápido al estudio. Para su beneplácito estaba inseguro. Entró despacio sin hacer ruido.
Estaba un poco oscuro, así que tocaba los muebles a su alrededor, reconociendo el lugar. Por fin en uno de los libreros percibió una pequeña lámpara que daba una tenue luz. La encendió y se topó con aquella pintura. Era de una mujer hermosa. Parecía tener algunos siglos, pero se conservaba en buen estado. No podía dejar de mirar aquellos hermosos ojos azules y entonces sintió como si su corazón se partiera en pedazos y comenzó a llorar. Acto seguido, Stir, que pasaba por ahí y miró la luz encendida, entró y lo encontró así. Estaba desmoronándose, lloraba desconsolado y el chico lo ayudó a llegar a su habitación. ¿Estás bien, Brighton? Él, sollozando, le pidió la pequeña caja que estaba en su buró. Le mostró el zafiro. Esa mujer, ¿quién es? La he visto en mis sueños. Llevaba este anillo y tengo la impresión que la vi el día que llegué, justo donde compré esta joya. He vuelto varias veces por ahí y no la encuentro. Stir lo miraba tan desesperado. Imposible que la conozcas. Es un familiar del señor Graham de hace algunos siglos. Hasta ese momento Archie se dio cuenta de algo. No había tenido el valor de sacar la joya de su caja. ¿Qué era lo que temía al hacerlo? Se cuestionó para sus adentros. Terry recorrió el bosque que rodeaba la mansión. Pronto sería medianoche. De pronto un ruido llamó su atención. Era una motocicleta. Escuchó un gruñido y se puso alerta. Entre las sombras vio aquel ente moverse. Estaba cazando a un pequeño ciervo. Este se cruzó corriendo el camino e hizo que el motociclista derrapara, pero ágilmente se puso pronto de pie. Entonces el ente aprovechó para escapar. Terry corrió tras él, hasta que fue alcanzado por la motocicleta. «Sube. Si quieres alcanzar a esa cosa, sube». Él obedeció y fueron tras él. Sorteaba muy bien el camino, pero fue imposible alcanzarlo, ya que saltó por un pequeño precipicio, perdiéndose en la maleza camino abajo. Terry bajó de un salto y grande fue su sorpresa al ver quitarse el casco al conductor. ¿Tú? ¿En serio estás loca? ¿Qué forma de conducir? Ella frunció su pequeña nariz. Óyeme, se dice gracias, Candy. ¿Qué era esa abominación que seguíamos? A propósito, ¿cómo te llamas? Señor engreído, desagradecido. Había algo en esa chica que le hacía sonreír. Terry, mi nombre es Terry Graham. ¿De qué forma puedo agradecerte, Candy? Ella sonrió. Sube, empieza a bajar la temperatura. Sé cómo puedes agradecerme. Él obedeció y tomándola ligeramente de la cintura, pegó su barbilla en el hombro de la chica. Qué hermoso era el olor de aquellos rizos. ¿Qué tenía Candy que lograba hacerlo sentir diferente y hasta sonreír? Llegaron hasta una colina. Estaba llena de gente con fogatas, todos compartiendo panecillos y bebidas calientes. Candy tomó una bolsa que llevaba y empezó a compartir. Tomó las manos de Terry y las llenó de aquellas galletas. Le señaló a los reunidos. Compártelas, es lo que hacemos aquí. Esta gente son personas marginadas. Se reúnen aquí esperando la primera nevada. Es una tradición. Él obedeció. Varios niños lo rodearon de inmediato y él sonrió, pero su sonrisa se hizo más grande al mirarla a ella, riendo divertida. Se dio cuenta que la había pensado todos esos días. A veces iba al río y se escondía entre la gente para verla. Era como un sol brillante. Hacía frío y todos comenzaron a reunirse alrededor de la fogata. Uno de los hombres le gritó a Candy y le arrojó una frazada. Lo siento, tendrás que compartirla. Le guiñó un ojo señalando a Terry. Ella, sin pensarlo 2 veces, la pasó por sus hombros y, extendiendo el brazo, lo invitó a acercarse y él lo hizo, pero tomó la mano de la chica y pasó su brazo por los hombros de ella. Los dos sonrieron sonrojados. Seguramente esto haces con las chicas, ¿verdad? Él negó con la cabeza, limitándose a decir, no hay chicas, nunca las hubo. No mentía. Esa sensación que ahora experimentaba era la primera. Entonces, ¿es verdad? Yo voy a salvarte. Yo soy el amor que esperabas. Él le retiró un rizo que caía en su cara y mirándola a los ojos le contestó. No lo sé. Eso tienes que decírmelo tú. Está nevando. Es la primera nevada. Se escuchó un grito y todos estaban felices. Candy sacó una mano y atrapó unos pequeños y delicados copos de nieve.
Se volvió a él y mirándolo a los ojos, le dijo: «Dicen que si estás con tu enamorado en la primera nevada y se besan, es posible que esa relación dure para siempre». No hubo más que decir. Ambos lo deseaban. Fue un beso pequeño pero tierno, su primer beso de amor. Amanecía cuando Candy dejó a Terry en su mansión. Ella se sorprendió. Había visto muchas veces esa casa de lejos. Los lugareños no se atrevían a acercarse. Años atrás se habían suscitado muertes tanto de seres humanos como de animales en sus alrededores. Archie lo vio llegar. «Vaya, vaya, con que eres un rebelde sin causa que se dedica a enamorar jovencitas», lo dijo en son de burla. «Tal vez, elegante. Por lo menos yo salgo con chicas. ¿Qué me dices de ti? A veces creo que te ves bien para complacer a los de tu mismo sexo», lo dijo sacudiéndole el hombro. En eso salió Albert y tranquilizó la situación. «Señores, me gustaría que me acompañaran. Hay algo que me gustaría compartir con ustedes». Terry respetaba a ese hombre, así que fue tras él seguido de Archie. Entraron a una habitación de la parte de atrás de la casa. Albert era un ermitaño al cual le gustaba rodearse de amuletos. En la mesa del lugar estaban unas cartas del tarot. Le señaló a ambos las sillas y acto seguido se sentó del otro lado. «He estado consultando las cartas. El señor Brighton tiene familiares cercanos en Inglaterra y Escocia, y al parecer sus familias tuvieron cercanía hace algunos siglos». Terry se rió. «¿Quieres decir que tal vez él y yo...?» Soltó una sonora carcajada. «Terry, ¿te suena el nombre del señor? Su nombre de pila es Archibald». Él se levantó y lo miró fijamente. Esos ojos lo recordaban a alguien, pero decidió retirarse. «Lo siento, Albert, estoy muy cansado. Después continuamos». Salió sin volver la vista. Esa tarde, al salir Candy del colegio, Terry la esperaba. Estaba en su automóvil deportivo. Todas las chicas murmuraban al verlos. Él la invitó a subir y cerró la puerta. «Ahora yo voy a llevarte de paseo», le dijo abrochándole el cinturón. Llegaron hasta un restaurante, a la orilla de una hermosa montaña. Desde ahí se veía un bosque hermoso. Candy estaba maravillada. Corrió hasta el mirador riendo. Él se sentó en una de las mesas que estaban dispuestas y ella regresó a su lado y le dijo: «Oye, este lugar es hermoso, pero ¿por qué estás solo?». Él sonrió y le dijo: «Así lo dispuse yo. Quería estar solo contigo, pero por si no lo has notado, todos nos miran, tal vez por el pequeño e insignificante detalle de la diferencia de edades». Ella encogió sus hombros y rió más fuerte. «No me importa, yo soy la novia del señor Graham». Y acto seguido comió de la fruta que había en las charolas. Esa tarde Candy le contó de su vida, cómo al quedar huérfana tuvo que vivir en una casa hogar y a los 15 años decidió hacer su propio destino. «Algún día seré pediatra, es mi sueño, y ningún niño sufrirá por no tener atención médica». Terry la miraba cada vez más sorprendido. Candy era bonita y de buen corazón. «La próxima semana será mi graduación. Solo iré por mi diploma. No tengo amigos para asistir al baile y todo eso. Así que serás tú quien se encargue de celebrar conmigo». A él le brillaron los ojos. Por un momento esa chica lo hacía olvidar. Le encendía la vida, le daba una esperanza. Caía la noche cuando la llevó de regreso a su pequeño apartamento. Annie la esperaba y la reprendió. «Candy, ¿dónde te habías metido? Mira qué tarde es». «Disculpe, señor». Terry miró a la joven. Aquellos hermosos ojos le recordaron a Amelia, su hermana, y sintió un hueco en su corazón. Annie lo miraba desconcertada. Había algo familiar en ese hombre. «Disculpe, por favor. Yo tuve la culpa. Quiero enmendar mi falta. Mañana vendré por las 2. Quiero invitarlas a cenar a mi hogar». Annie aceptó. Últimamente se sentía más sola que de costumbre. No dejaba de recordar al hombre de la casa de antigüedades. Annie y Candy lucían muy bonitas esa noche. Terry hizo llegar un automóvil por ellas. Ambas fueron recibidas por Terry. Al entrar a la enorme estancia, Esther y Archie, quien a regañadientes aceptó cenar con ellos, se pusieron de pie. Esther estrechó la mano de cada una de las chicas, pero Archie tan solo se limitó a hacer una caravana con la cabeza. Estar otra vez frente a frente con Annie lo ponía mal.
Ella sonreía con naturalidad y a él le sudaban las manos. La cena transcurrió entre pláticas y risas. Habiendo terminado la cena, Archie se excusó y se retiró. Albert era un magnífico conversador y observador. Notó la turbación que le había hecho sentir la chica y también se dio cuenta del parecido que tenía la joven con la del cuadro que tenía su amo en el estudio. Todos se sentaron en la sala. Terry le pidió a Candy que lo acompañara al estudio. Ambos entraron. Él le cedió el paso y se quedó un poco atrás. La chica entró caminando directo a donde estaba el cuadro principal del lugar. Se detuvo mirándolo y luego se acercó más a él. Se volvió a mirarlo y le dijo: ¿Cuántos siglos hace de esto? Lo dijo mientras apuntaba directo a su pecho. Él se me apareció en un sueño y me dijo que si me atrevo a ayudarte, moriré, y que tú no puedes salvarte, que lo único que puede acabar con él acabará también contigo. Dime, ¿esa espada que llevas en el pecho es de verdad? ¿Lo único que puede acabar con él? Terry la miró sorprendido. Era ella, Candy. Era quien podía terminar con esa condena, pero al hacerlo, él también moriría. Faltaban 7 años para cumplir esa condena. Miró a la chica y se acercó. La tomó en sus brazos y besó su frente. No sé cuánto tiempo falte, mintió. Pero lo que sea que venga, si estás a mi lado, valdrá cada minuto para quererte. Se dijo para él mismo, mi querido primer y único amor. Esa noche hubo luna llena y como siempre Terry salió a luchar contra su destino. Esta historia continuará.